sobre todo que pueden presentar casos de COVID, como puede ser en este caso, las personas que tienen problemas de hipertensión, la gente que tiene problemas de diabetes, las personas de la tercera edad, este tipo de trabajadores o de público, en caso que tengamos un negocio, son los más vulnerables a padecer esta enfermedad. No quiere decir que los demás no tengamos ese problema, pero digamos que la incidencia más fuerte es hacia ellos. Aquí en este tipo de actividades que están en rojo, no se permite obviamente la apertura para algo que no sea esencial y se tienen que seguir los lineamientos de sana distancia que dictó el gobierno. El anaranjado se refiere a labores esenciales y no esenciales, pero con reducida intensidad. Esto es que no se puede trabajar normal. Se reduce hasta un 70% la actividad. En lugares públicos, tanto abiertos como cerrados, pero no hay posibilidades de que los niños puedan empezar a trabajar, no a estudiar. No hay actividades escolares en esa fase. En la parte amarilla, cuando está el semáforo en amarillo, de hecho aquí en Chihuahua, antes de seguir, la semana pasada ya se nos dictó de que pues, estábamos a nivel estatal en color anaranjado, ya se comienza a ver actividad en los negocios de comida, ya se comienza a ver gente ahí, pero con ciertos cuidados, que ahorita vamos a hablar de ello. Bien, el amarillo nos indica que podemos trabajar, obviamente también, con actividades esenciales y no esenciales, hasta en un 40% en lugares abiertos y cerrados. Sin embargo, sigue el mismo problema en cuanto a problemas sociales, entre comillas, de que no hay actividades escolares para los niños. Ok, y el verde es cuando ya todo llegó a la normalidad. Se reanudan actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Aquí todavía, pues, como lo acabo de comentar, apenas vamos en anaranjado. No quiere decir que si ahorita estamos en anaranjado, ya mañana amarillo y el domingo en verde. No va a ser así. Porque puede que una semana estemos en amarillo y luego regresemos a rojo. Va a depender mucho, ahorita lo vamos a ver, de la cantidad de contagios que se estén generando aquí en el estado, en el caso de la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Por ejemplo, aquí la capital ya está trabajando, juzgados y juntas de conciliación están trabajando bajo ciertas medidas, están trabajando, recepcionando demandas, pero con cita previa. Aquí en la capital, pero Ciudad Juárez, que está a 4 horas y media, no está trabajando, ellos están en rojo. Entonces, aquí la ciudad de Chihuahua sí está trabajando a nivel jurídico con esas restricciones. Se está teniendo audiencias, pero únicamente con cita, y son las que ya estaban programadas desde antes. Y en caso de los juzgados y de las juntas, insisto, no están recepcionando escritos, pero no se está avanzando gran cosa porque el lugar está muy reducido, hay que entrar con cita, es nada más a lo que vas, no te puedes andar moviendo de lugar en lugares. Si vas a ir a presentar de manera local, a nivel nacional e internacional. Es alguien muy preparado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nuestro dictamen está muy bien armado, tanto lo jurídico como lo que tiene que ver con tema de salud. Porque podemos estar bien aquí en esta parte, en el tema de salud, pero en el jurídico tal vez no estamos tan preparados. Ahorita les vamos a compartir algo de la información que nosotros estamos ofreciendo precisamente para que ustedes como empresarios sepan cómo van a acatar las disposiciones de la Secretaría de Salud, precisamente para que ya no está hablando. ¿Me oyen? Eric, ¿me oyes? Sí, te oigo. Se perdió Okay. tantito el audio. ¿No? ¿Qué pasó, George? Oye, te tengo dos malas noticias. No me digas. A ver, dime. Uno de los rulos de una... Ok, retomo. Entonces, insisto, la parte de nosotros como empresa es precisamente ofrecerles a ustedes lo que necesitan para que puedan trabajar con normalidad. Ahorita vamos a ver qué nos está exigiendo la autoridad, tanto desde el punto de vista del Seguro Social, que es algo que sabemos que tenemos que cumplir, como también por el lado de Secretaría del Trabajo. Si no cumplimos con esas dos, nos van a llegar a cerrar, independientemente de que habrá sanciones civiles, penales y laborales. Señores, las cosas como son. Yo no quiero llegar a decirles mentiras. Si yo les dijera decir, no te preocupes,
con que pongas tu tapetito ya es suficiente. No, no es así. No es así. Hay que cumplir con la parte legal también, con la parte, por supuesto, del área de salud. Es una comunión de las dos áreas, precisamente para que a ustedes no les genere un problema que les va a venir una demanda laboral o varias demandas laborales si los trabajadores se quedan sin empleo. Aparte, si alguno de ellos fallece, y lo vamos a ver un poquito más adelante, si alguno de ellos fallece, habrá un procedimiento penal. Si uno de ellos se contagia y no puede estar trabajando, independientemente de la incapacidad que da el Seguro Social, ese puede ir por la vía civil. Entonces son cosas que tienen ustedes que cuidar y es el propósito de este taller. Ahorita vamos a hablar de Victoria, precisamente esa pregunta. Ahorita al final vamos a contestar el tipo de preguntas que es un negocio familiar, una academia de danza. Pero claro que sí, como no, ahorita lo tocamos. Ahorita que estemos, que terminemos la parte, vamos a hacer así, de la presentación, en la parte de preguntas y respuestas, con todo gusto les respondemos. Claro que sí. Entonces, continúo. ¿Qué tiene que ver aquí el tipo de actividad? Es una de las cosas que nos marcó el gobierno federal, que lo acabamos de señalar, que fueron 4 esferas. Una de ellas que nos está pidiendo el tipo de actividad, que nosotros sepamos identificar en el centro de trabajo si nuestra actividad es esencial o no esencial. ¿Dónde lo vamos a ver o cómo lo vamos a determinar? Hubo 4 publicaciones que hizo el Diario Oficial, el 31 de marzo, el 6 de abril, el 14 de mayo y el 15 de mayo, todos de este año. Dependiendo de ello, podremos saber si podemos operar o no podemos operar. ¿Qué actividad es esencial? Por poner algunos ejemplos, las farmacias, los supermercados, todo lo que tiene que ver con seguridad. Esas son actividades esenciales. La actividad financiera, que mucha gente decía, pero ¿por qué los bancos están trabajando? Porque pues, por sí andamos mal económicamente, si la parte financiera no se mueve, pues todo se va a ir para abajo. De por sí hemos visto, hemos percibido en la gente, en la calle, la percepción que también vamos a hablar también un poco más adelante del aspecto psicosocial, cómo nos está afectando en las emociones toda esta circunstancia del COVID-19, que no fue algo que estuviéramos pidiendo, pero tampoco estamos preparados. Entonces la gente en sus emociones, ninguno yo a ellos, hemos sido afectados por el hecho que tenemos que traer el cubrebocas, que tenemos que traer la careta, que el lavado de manos, que el uso de gel, cosas que no estamos tan acostumbrados. Tal vez puedo decir, bueno, los médicos, porque ellos tienen una técnica o les enseñan una técnica muy especial para lavado de manos, pero los que somos mortales, pues no lo sabíamos. Ahora tenemos que estar con el gel todo el tiempo. Son cosas que no crean, nos ha afectado. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el tipo de actividad es saber que si yo como empresa, si entro en una actividad esencial o una no esencial. ¿Dónde lo voy a conseguir? No lo voy a saber en esas ediciones del Diario Oficial de la Federación. Ahí nos dijeron quiénes son, ya puse unos ejemplos de las actividades esenciales y cuáles son las que son no esenciales. ¿Ok? Bien, ese es uno, el primer aspecto. El siguiente es identificar el riesgo epidemiológico, quiere decir el riesgo de contagio. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es que identifiquemos que en el lugar donde vivimos, municipio o población, nos encontremos, si estamos propensos a contagiarnos de COVID-19. Este sistema lo vamos a hacer mediante el semáforo que expliqué hace ratito, que son 4 colores. En ese semáforo nos van a poder decir, vamos a ver nosotros, si tengo, ahorita en la parte de final, Maru, les contesto, ¿cómo no? Nada más tengo oportunidad ahorita de seguir explicando y al final les preguntas, en la etapa de preguntas y respuestas, ahí con todo gusto les respondo, sin problema alguno. Ok. Esta actividad, cuando somos empresas, como tal, le puedo decir, tenemos que fijarnos con un semáforo, tal cual. Ese semáforo nos lo dictó ya a nivel federal, el gobierno, también los gobiernos de los estados están siguiendo con él, y eso nos permite conocer qué tanto es el riesgo que tenemos de COVID-19. La demanda de servicio médico, por supuesto, el riesgo de que se pueda contagiar al público en general, y la reapertura de actividades. Tenemos negocios que tenemos contacto con público todo el día. Las oficinas igual no tanto, pero un negocio de comida, una estética, una tienda de ropa, un comercio en general, incluso hasta el comercio ambulante. Aquí, de hecho, mucha gente se piensa cuando digo empresario es una compañía muy, muy grande. No. Un empresario también es un señor que tiene igual, está en informalidad, pero es un señor que está en un puestecito en un
sobre ruedas, perdón, en un tipo de negocio así en la calle. También es un empresario. Informal, pero a fin de cuentas es empresario. Él también tiene que saber, está en contacto con gente. Entonces, él también tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, los negocios pequeños, los familiares, pues también tienen una restricción. Entonces, ahorita lo vamos a ir hablando más adelante. Esto es para poner en contexto un poco lo que estoy diciendo. El que sigue, vamos a hablar sobre que tenemos que identificar el tamaño del centro de trabajo. Dentro de la auditoría que estamos manejando, nosotros les vamos a ayudar a decirles qué tipo de centro de trabajo tienen ustedes. ¿Por qué? Porque no solo son preguntas básicas de, bueno, ¿tienes cubrebocas? Sí. ¿Tienes cubrebocas? No. Tienes que ir, los vamos a llevar de la mano a que lo puedan entender de tal manera que ustedes se queden con la seguridad de que el día que llegue un inspector, ustedes ya estén ya protegidos. Se les va a dar un código QR, obviamente, que cuando se hayan cumplido con todos los registros de los protocolos, de la auditoría, del dictamen, todo lo que estamos ofreciendo nosotros va a haber contenido de esa manera que vamos a poder, ustedes tengan la seguridad que van a poder trabajar con toda normalidad. En el momento que les llegue un inspector, ustedes sepan cómo defenderse. ¿Sabes qué? Aquí tengo mi dictamen del Seguro Social, ahí tengo mi registro, mi protocolo, y cuando lo ven, incluso el código se escanea y ve que todo está bien y no la van a molestar. Entonces, nosotros, dentro del servicio que estamos ofreciendo, es precisamente también ayudarles a identificar su centro de trabajo. Si es un centro de trabajo micro, la actividad, ahí entran todas. Rango de personas trabajadoras son hasta 10. El pequeño, que es comercio, industria y servicios, son de 11 a 30. El caso de comercio y industria y servicios de 11 hasta 50. No nos podemos rebasar de ahí. El tamaño, cuando ya es una industria mediana, un comercio mediano, bueno, una empresa mediana será comercio, 31 a 100, servicios, 51 a 100, industria, 51 a 250. Y grande son servicios y comercio desde 101 en adelante, industria, 251 en adelante. Entonces, el número de empleados, el rango que tenemos por negocio. Obviamente, los negocios familiares, como es ahorita una de las personas, bueno, yo tengo una academia de danza y nada más somos mi hija y yo. Ok, son dos nada más. No hay, supone que no hay empleados porque no hay una relación de trabajo como tal entre la mamá y la hija, es un negocio familiar. ¿Cómo se entraría en el micro? Ok, vamos a continuar. Más adelante iremos disipando dudas. Otra fase, otras esferas es identificar las características internas del centro de trabajo. En esta fase debemos de considerar de manera particular qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, que es lo siguiente. El personal en situación de vulnerabilidad, o sea, qué tan propenso es a contagiarse, ya sea en el área en el que trabaja o el departamento en el que está. El personal que tiene contacto con menores de edad, con adultos mayores, con personas con situación de vulnerabilidad, decíamos hace rato, la gente que tiene diabetes, alta presión, obesidad, que creo que todos en México pues tenemos cierto grado de obesidad, pero obviamente sabemos que hay un nivel de obesidad que es ya la obesidad mórbida, que es muy peligrosa porque pues, hay problemas respiratorios. Uno sí que está a veces pasadito de kilos o uno caminando y uno no está así. Y de todos modos, si le pasa, bueno, imagínense a alguien que tiene ese tipo de obesidad. O sea, es una persona que está en un alto rango, un alto riesgo. Y las áreas o departamentos que cuenta tu centro de trabajo. Si yo tengo una empresa donde tengo una bodega, que tengo contacto con gente, mayor razón me tengo que cuidar a mis empleados. Porque nosotros sabemos, aunque el proveedor, incluso ya sea nuestro amigo, no sabemos si él ya se contagió en otro lado. Y puede contagiar a su familia, a su círculo cercano de amigos y, por supuesto, a sus clientes. Por eso que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. La correcta identificación de las instalaciones nos va a permitir completar, saber entender cómo proteger a mi personal, a mi espacio físico y a las condiciones de la empresa como tal. Pues es importante que sepamos identificar qué tanto es el grado de riesgo que tenemos por nuestros empleados, de nuestros empleados. Bien. Sin embargo, el gobierno ha manifestado que esta reapertura
no implica que la epidemia esté erradicada. Esto no va a acabar aquí, ¿eh? Esto no va a acabar aquí. ¿Por qué? Porque semanalmente se va a continuar manejando la alerta sanitaria. No quiere decir, como decía hace rato, no quiere decir que ahorita estoy manejado y mañana estoy en amarillo y el domingo estoy en verde. No, no es así. O sea, sí va a ser algo gradual. Posiblemente en algún momento nos tengamos que regresar a rojo. Ojalá que no, pero siempre va a quedar esta posibilidad. Entonces, es de importancia que ustedes como patrones entiendan de que tenemos que tener toda la información y todo el paquete armado precisamente para evitar que nos cierren porque no estamos cumpliendo con lo que nos está marcando la autoridad, o en su defecto, a mí otra vez está diciendo que tú hayas abierto a ser público, no quiere decir que la epidemia está superada. Bien. Continuamos. Ok, estos lineamientos buscan orientar los lineamientos que ha dictado el gobierno federal, actividades en el marco de la estrategia de nueva normalidad, que como sabemos, pues, ya se está empezando a aplicar, que busca hacer propicia la reapertura gradual poco a poco que vayamos abriendo, ordenada, cauta y segura, de tal manera que protejamos tanto la parte laboral como la parte sanitaria, tanto de trabajadores, haciendo énfasis visualmente en que somos vulnerables al COVID-19. O sea, esta enfermedad llegó para quedarse. Ahora sí que, como dicen por ahí, que es como la música que llegó para quedarse. No se nos va a ir. No es algo que, bueno, pues ya. Decía la gente al principio, cuando empezó todo esto de la pandemia, es que es un invento del gobierno. Y yo, bueno, no creo que los gobiernos mundiales, sería como que muy de película de ciencia ficción, que estuvieran... pues que está buscando, perdón. Que fue algo que no se va a ir. Tenemos nosotros que estar conscientes de que tenemos que adoptar nuevos patrones de conducta en la empresa y en vida cotidiana. Ya no va a ser como antes, porque esta enfermedad tristemente se va a quedar. Nada más que vamos a poder ya regresar a trabajar con la normal. Desde hace rato, cuando empezó la pandemia, escuchaba gente en la calle, decía, es que es un invento del gobierno. Decía yo, bueno, no creo que a nivel mundial lo que se supo en Italia, en España, lo que sucedió en Estados Unidos, aquí también, de repente, cuando miraba las noticias, miraba las cifras como iban subiendo, decía, válgame Dios, ¿ahora qué sigue? Estos lineamientos obviamente nos están marcando cómo vamos a regresar a la normalidad, pero nos está creando una nueva cultura en cuanto a materia sanitaria y de protección a los trabajadores. Nosotros somos empleadores a los trabajadores, sobre todo haciendo hincapié en que somos vulnerables al COVID-19 y que esto pues habrá que continuar así y adoptar un nuevo estilo de vida. Bien, continuamos. ¿Cómo puedo iniciar operaciones en mi empresa de acuerdo al semáforo de alertas? Bien, lo que estabas hace rato. Vamos a ir primero identificando qué tipo de negocio tenemos, cuál es la cantidad de empleados que tenemos, qué tan propenso estoy para el contacto con gente de fuera, y vamos a irnos ciñendo lo que nos vaya marcando la autoridad. Si la autoridad nos dice ahorita, te vas a regresar a rojo, estamos en rojo otra vez, vas a tener que volver a cerrar, se tiene que volver a cerrar. Me pongo por la parte del, ahorita, o que mi función aquí en laboral y como el abogado senior es precisamente defender a los intereses de los patrones, pero me voy a poner un poquito del lado de un poquito del diablo y me voy a poner del lado del trabajador. Y voy a decir, bueno, ¿y qué va a pasar yo como trabajador? El día de mañana me dicen, oye, pues se va a tener que optar por regresar a cerrar, vamos a tener que cerrar y vamos a tener que quedar suspendido hasta que la autoridad determine. Tendremos que regresar precisamente a lo que se hizo en un momento, en un inicio, que fue hacer esta suspensión de la relación de trabajo, que marca el artículo 42, en relación con el 427 y el 429, todos de la Ley Federal del Trabajo, que son los que hablan de esta suspensión. No hay obligación en un inicio de pagar salario, ni de pagar y que el trabajador presta sus servicios, pero sí se tiene que pagar una indemnización de un salario mínimo durante un mes. Entonces, esa parte es la que no se nos tiene que olvidar, que posiblemente tal vez la vamos a, ojalá que no, que sus lugares donde ustedes radican, donde yo vivo, no pasemos por eso.
pero tenemos que tener presente que tarde o temprano puede caer otra suspensión de la relación de trabajo por ese motivo. Entonces, nosotros aquí en este taller les estamos diciendo, y lo vamos a hacer un poquito más adelante, mediante una auditoría les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer ustedes como empresas, como patrones, como empresarios, como comerciantes, para poder seguir trabajando con normalidad. Y si toca tener que cerrar, hacerlo, pero hacerlo obviamente en los términos de la Ley Federal del Trabajo para que esto no se les convierta al rato en una ola de demandas laborales. Una demanda laboral es una demanda muy agresiva, al igual que yo siempre la equiparo a lo penal y a lo civil. ¿Por qué? Porque cada demanda tiene sus datos muy particulares, pero el problema con que el área penal, si es un delito grave, te vas al bote. Perdona así el léxico, pero las cosas como son. Si es en civil, puedes perder patrimonio, al igual que en laboral. Pero el problema con el laboral es que nos pueden demandar 90 días, 12 días por año, que es la prima antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Incluso hay abogados laboristas que demandan los 20 días por año. Y es lo que es prima antigüedad, 20 días por año y 90 días, siempre le van a subir la cuenta a una demanda. Entonces, no olviden que hay que seguir los lineamientos de la autoridad, pero también tener presente de que si hay que cerrar, hay que regresar a esta modalidad de la suspensión de la razón de trabajo, en la que ustedes no están obligados a pagar un salario, el trabajador no está obligado a laborar, pero sin embargo, eso sí que quede claro, hay que pagar una indemnización de un mes de salario. Ok, continuamos. Bien, documentación y lineamientos en el tema 2, legales y sanitarios para mantener funcionando los negocios. 1, la auditoría que les he estado platicando. Hay que hacer una auditoría que ahorita les voy a poner un ejemplo sobre qué es lo que tenemos que seguir nosotros para poder laborar. Después de la auditoría vendrá un dictamen que nosotros como laboral te estamos ofreciendo. Ese dictamen les va a decir dónde están bien, dónde están las áreas de oportunidad de trabajar, y qué es lo que queremos lograr, que es que ustedes puedan seguir trabajando con normalidad. Que el día que les llegue un inspector, lo decía hace rato, usted le diga, ¿sabes qué? Aquí está mi protocolo, aquí está mi reglamento interior de trabajo con el capítulo de contingencias, está mi reglamento de seguridad y higiene, estoy cumpliendo con todo. Y no les pueden decir nada, ni tampoco andarles pidiendo el moche, porque sabemos que también cómo suman las cosas en este país. Entonces, sí, obviamente el moche no se lo recomiendo porque el momento de que ustedes provoquen eso, aparte que hay un delito que se llama cohecho, para el funcionario, puede salirle más caro el caldo que las albóndigas cuando llegue la sanción. Incluso que puede ser hasta la clausura. Ok. 3, implementar un protocolo para el regreso de las empresas a la actividad económica durante las emergencias sanitarias. Este protocolo nosotros estamos elaborando. Este protocolo se va a registrar ante la autoridad. Hay 2 protocolos. Uno que se registra ante Secretaría del Trabajo y otro que se registra ante el Seguro Social. Son 2 protocolos diferentes. Nosotros estamos ofreciendo lo que es la elaboración del protocolo como tal y obviamente su registro. Bien, implementar obviamente el protocolo que ya se elaboró, el sanitario. Obviamente, son 2 protocolos. Uno es un protocolo para el regreso a las empresas. Ese es ante Secretaría del Trabajo. Y el de seguridad sanitaria es ante el Seguro Social. Los 2 se tienen que elaborar y registrar. Porque si ustedes no los tienen, vienen las sanciones. No es de que nada más nos está asustando, no. Es la verdad. Porque esta inspección quiere decir que va a caer el día 1 y ya se les va a olvidar. No. Les va a caer en cualquier momento. Claro, que si ustedes reaperturaron y no tienen esos protocolos, va a haber sanciones, lo acabo de decir ahorita. No es hablar por hablar. Son las cosas como están ocurriendo. Otra, reglamento interior de trabajo. Muchas empresas son muy dadas a que no tienen reglamento interior de trabajo. Malamente, es una mala práctica. El reglamento interior de trabajo tiene 2 funciones. Protegerlos a ustedes como patrones y proteger a sus trabajadores. ¿Por qué los digo proteger a los trabajadores? Porque vienen todas las prestaciones que vamos a pagar, todos sus derechos y todas sus obligaciones. Y trabajador que no se ciñe, trabajador que se va. Así de fácil. Y para el patrón, obviamente, le está dando pauta a que el momento un trabajador tenga una conducta que no es apropiada dentro del centro de trabajo, vamos a optar por 2 cosas. Primero, lo sancionamos con una suspensión
o, en su defecto, lo rescindo de acuerdo con el artículo 47 en relación con su reglamento. ¿Por qué? Porque yo no tengo reglamento y suspendo a alguien sin ningún motivo, y le doy hasta 8 días, esa suspensión, ese castigo se convierte en un despido injustificado, equiparado, y ya está señalado en la corte desde hace ya varios años. Entonces, ya la corte dijo, si tú no tienes reglamento, agárrate, patrón, porque no es obligación del trabajador, es tuya. Si tú no tienes reglamento y de trabajo, ahora sí que, sorry, vas a perder, te voy a condenar por el simple hecho de no tener un reglamento. Por eso es importante que tengamos un reglamento, es importante que invirtamos en un reglamento dentro del trabajo. Es para la tranquilidad de ustedes. Sabemos que hay muchos abogados laboristas obreros, unos son muy amables, pero la mayoría es muy agresivo con una demanda. Y te están pidiendo la primera audiencia, a veces hasta 2 veces lo que vale el juicio. ¿Por qué? Porque saben que no tienen reglamento. Porque sabe que si se lleva el juicio 2 años, ahorita ya no son los salarios caídos como eran antes, de que era indefinido. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero de todos modos está el pago de todas las prestaciones que él reclame. Y también está, por otro lado, los intereses, cual ya no es tanto como antes. Bueno, me quedo tranquilo. Yo me quedo tranquilo, porque a fin de cuentas es dinero que no tengo. Y si yo no lo tengo, me van a llegar a embargar mi casa, mi carro, mis cuentas de banco, lo que encuentren. Me van a dejar en la calle. Ser empleador es algo delicado. Y por eso que tenemos que tener el reglamento. Lo decía en otra conferencia, no sé si ustedes estuvieron aquí, precisamente para el grupo del contador Vaqueiro. Decía yo aquella vez, y si no, lo hago de conocimiento de todos ustedes, que no es obligación del patrón, del trabajador, no tener reglamento, es el patrón. El trabajador se la puede llevar muy fácil, rascándose la barriga y señalando hasta lo que no sea cierto. Y el patrón es el que lleva la carga de la prueba en un juicio. Y si uno no cumple, nos van a condenar. Por eso es importante, insisto, que tengan su reglamento dentro de trabajo y ahora, si los que ya lo tienen, lo actualicen con su apartado para atender contingencias sanitarias, porque es algo nuevo. Entonces, el momento que nos lo pidan, lo tenemos que tener ahí. Nosotros, obviamente, como empresa, lo estamos ofreciendo para que le interese. Bien. Ahora, otro es realizar un reglamento. Esto es nuevo, ¿eh? Y lo tienen que tener también. Un reglamento de seguridad e higiene que contenga el programa de seguridad e higiene en la empresa. Este reglamento es nuevo. Este reglamento prácticamente nadie lo tiene todavía. Porque es algo que sobrevino de... Sabemos que los reglamentos de seguridad e higiene han estado en la ley desde siempre, pero no se estaban aplicando hasta ahorita. Eran cuántas empresas que por su actividad lo tenían que tener. Sin embargo, ya en la práctica ahorita, cualquier empresa, cualquier negocio debe de tener su reglamento de seguridad e higiene. Ya no está limitado nada más a las maquiladoras, que por el tipo de actividad que hacen, que tienen que usar un casco, que el chaleco, que la distancia, que el tipo de calzado. Ya no solo va enfocado a ellos, también va para los pequeños negocios. Entonces, tienen que tener su reglamento de seguridad e higiene también elaborado y registrado ante la autoridad, que es algo que nosotros también ofrecemos. Estos registros, obviamente, al igual que los protocolos, lo que hace rato se hace ante el IMSS y la Secretaría del Trabajo, respectivamente. El registro de la Junta de Conciliación también se va a hacer con el reglamento de seguridad e higiene. Aquí, de hecho, estamos hablando de 3 registros. El registro de reglamento, el registro de protocolo ante el IMSS y el Seguro Social. Y el registro de reglamento interior de trabajo es ante la Junta de Conciliación. Aunque la Junta de Conciliación pertenece a Secretaría de Trabajo, de manera interna, ellos están divididos en varios departamentos que son Inspectoría, Procuraduría, Junta de Conciliación como tal, que de hecho, a partir de este octubre, va a cambiar el sistema de justicia laboral aquí en el estado de Chihuahua el 8 de octubre y va a ser un sistema oral. Muchas cosas van a cambiar. ¿Por qué comento esto nuevo sistema? Porque va a ser más, vamos a decir, más severa la manera en que nos van a pedir los documentos. ¿Por qué? Porque ahorita pues todo lo llevamos por escrito y bla, 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 y vamos haciendo tiempo. Ahorita ya no va a ser más rápido porque tenemos que tener los registros ya hechos de todos nuestros reglamentos. Porque al abogado le van a decir a la audiencia, abogado, va a tener usted inspección de su empresa el día 19, el día 23 de junio a las 10 de la mañana. Le va a ir un actuario, que es la persona que está facultada para llevar a hacer una inspección, y va a revisar los documentos. No lo tiene,
va a poner ahí que los documentos que se le exhibieron o que no se le exhiben documentos, va acompañado, por supuesto, del abogado de la parte actora, en el caso de los juicios, y va a decir que se tenga por cierto lo que ellos dijeron en relación a que no cumplen con esto. Insisto, ¿por qué estoy dando énfasis con esto? Porque tanto el reglamento de seguridad y higiene como el reglamento interior de trabajo en su apartado de contingencias van relacionados con las normas 035, 036 tan de nueva creación, pero que ya se están aplicando. Si digo un juicio, ¿sabes qué? Mira, el patrón no tiene norma 035 con sus empleados, que es la que habla de riesgos psicosociales, y puede decir, es que mi trabajador, vamos a suponer que estoy del lado del abogado del trabajador, es que mi trabajador me refiere que tenía mucho estrés en la empresa porque el jefe le gritaba mucho, le insultaba, le faltaba el respeto. Entonces, aparte que es una conducta que dentro del área legal se dice falta de probidad de honradez. ¿Por qué? Porque estamos actuando de una manera que no es correcta. La falta de probidad de honradez es no hacer o hacer algo que no está bien, que sabemos que no está bien y sin embargo estamos ahí con el trabajador. No quiere decir que no nos puedo gritar. Es que manera de disciplinar al empleado. Si el empleado está haciendo una actividad, una conducta que no es sana, está el reglamento, lo aplico. Mire, Panchito, si no se me cuadra con lo que le estoy pidiendo, lo mando 3 días de vacaciones, por así decirlo. Son 3 días que no se les va a pagar, obviamente, no van de vacaciones. Pero si este patrón se la pasa insultando a Panchito, pues ahorita Panchito verá a buscarme, dice, que es que el patrón me dice esto, pues de ahí me agarra. ¿Tienes todo el 035? ¿Te hicieron el estudio psicosocial? No. Pues de aquí me voy y como pago contrario, busco la manera de cómo perjudicarlos. Por eso, insisto, es importante que tengamos reglamentos registrados. En los que ya tengan reglamento interior de trabajo, actualícen la parte de contingencias sanitarias, que tienen que ver, aunque no, con este ejemplo pareciera que no, pero sí tiene que ver, porque va relacionado también con las normas 035 y la 036. Bien, continuamos. Registros patronales obligatorios ante la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social, o viceversa, no pasa nada. Toda fuente de trabajo que tenga la intención de reanudar, que quiera reanudar actividades, o ya lo haya hecho, tiene que seguir estos requisitos que marcan estas dos dependencias. De seguridad sanitaria, para el regreso a las empresas de la actividad económica durante emergencias. Aquí son los 2 protocolos que les decía. Hay un protocolo de seguridad sanitaria y hay un protocolo para regresar a trabajar. O sea, son cosas que parecen que es lo mismo, pero no lo son. Van encaminadas, se complementan, pero no es lo mismo. Bien. Vamos a ver, continuamos. Vamos a ver. Bien, el Seguro Social determinó que toda empresa debe contar con la elaboración del registro del protocolo que les decía hace rato. El protocolo son las medidas que yo tengo que seguir para poder trabajar. Por ejemplo, yo sé que debo de tener cierta distancia con mis empleados, que es 1,5 metros. Tener el área aislada, y dices, bueno, es que ¿por qué tanto? Es que las cosas cambiaron. Ya no va a ser como antes. Jamás volverá a ser como antes. Si te estás señalado en el piso, esas áreas donde pueden pasar y la distancia en la que tiene que estar entre persona y persona, que lo vemos mucho en el súper, por ejemplo. Sabemos que en el súper están marcadas las distancias de la gente cuando se va a pasar el carrito al área de cajas. La cajera va con una careta, obviamente, muchas de ellas andan con los guantes esos de cirugía, esos de látex, precisamente. Esto es lo que nos pide el IMSS. Tienes que tener todo esto en conjunción para poder yo permitirte trabajar. Porque si te encuentro trabajando sin hacer esto, te voy a cerrar. Y sabemos que el IMSS, no sé quién de ustedes, no quiero exhibir a nadie, pero yo sé que algunos patrones, y si no les ha pasado, qué bueno, pero nadie está exento como patrón de que le llegue una multa del IMSS, y las multas del IMSS son muy agresivas. Son demasiado elevadas. Que se pueden impugnar, sí, pero mientras ya tienes el problema ahí. Hay que evitarlo. Bien, continuamos. El Seguro Social, dentro de este protocolo, nos ha dado una lista de comprobación
que recomienda, por supuesto, y que abarca varias áreas. Una son las medidas de ingeniería. Ahí vamos sobre las barreras de acceso. Hay que tener barreras de acceso en el centro de trabajo. La distancia física entre trabajadores, tapetes satinizantes, etc. Medidas administrativas. Dentro de lo mismo que marca el IMSS, tiene que ver con los protocolos de acceso sanitario y lineamientos de visitas. Lo decíamos hace rato. Cuando llegue un cliente conmigo, que yo tenga mi actividad y que el cliente tenga que estar conmigo, entrar y saliendo, tengo que tener ese protocolo de cómo voy a atenderlo a él, de tal manera que no haya contacto directo con nosotros, o que sea el más mínimo y que no haya esa posibilidad de que pueda haber un contagio por no contar con las medidas del uso de protección. El equipo de protección personal es otra fase, es el uso de cubrebocas, gogles, protectores faciales, que son las caretas, acceso a agua, jabón, gel desinfectante o alcohol al 70%. Esto lo tienen que tener sí o sí en todas las empresas. ¿Continuamos? Bien, otra parte tiene que ver con la capacitación y una al final que es la promoción. La capacitación se refiere a cursos para evitar contagios de COVID, el programa de capacitación y difusión de hábitos saludables y contar con recursos para llevar a cabo el trabajo a distancia. Hay que seguir considerando el home office. Tarde o temprano se puede volver a ocupar. Ojalá que no, pero hay que tenerlo listo. Esta capacitación, IMSS está manejando dentro de su página CLIMS, yo ya me registré, una serie de cursos. Un curso introductorio de 1 hora y un curso ya más extenso que nos va diciendo qué es lo que tenemos que tener nosotros para poder regresar a trabajar. Nosotros como Laboralty hemos diseñado ya un curso derivado de eso, de ese curso de IMSS, ya más sintetizado, ya más en concreto, porque trae mucha paja, va enfocado precisamente a ustedes como patrones, para que sepan qué tienen que conocer ustedes y sus empleados, porque obviamente tienen que tener la constancia de capacitación que nosotros les ofrecemos, que es el DC3. Ese DC3 se les va a entregar, obviamente, cuando tomen su capacitación y es uno de los requisitos en los PNIMS para que puedan operar. Aparte de la parte de los papeles, de los registros, de los protocolos, nos está pidiendo capacitación. Y, de hecho, es una obligación patronal, está en la Ley Federal del Trabajo, que es obligación del patrón proporcionar capacitación y adiestramiento a todo su personal. Eso no es algo nuevo. Eso existe en la ley del 31. Promoción a la salud. Me regreso, gracias. Tiene que ver con programas de salud física y mental para trabajadores sobre el cuidado del COVID-19. Incorporar instrumentos para identificar síntomas del COVID-19. Promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo. Todo este rollo, parece, tiene que ver con esa promoción de la salud, tanto física como mental. Desde hace rato, hay trabajadores, yo creo que todos hemos sido afectados emocionalmente con la circunstancia del COVID-19, porque ahora no podemos entrar a ningún lado si no tenemos el cubrebocas, para empezar. Estamos lavando las manos. Cuando hubo este confinamiento, ahorita pues ya va poco a poco disipando. No tiene que ver con lo laboral, pero eso lo voy a comentar. Va a subir, y es algo que se ha platicado en los grupos de abogados, en los colegios en particular, se ha comentado que después de esta contingencia van a subir no solo las demandas laborales, va a haber mucha demanda familiar por divorcio. ¿Por qué? Porque obviamente el estar encerrado, el saberse que no te puedes salir, a todos nos ha afectado de alguna u otra manera. Los que son casados o que viven en un unión libre, pues se separan y no pasa nada. Pero los casados van a pedir la disolución de su matrimonio, derivado del contacto de que ya todos los días encerrados y sin poder salir y estar con esas medidas, nos ha afectado emocionalmente. Y agréguenle que tuvo que hacer home office el señor o la señora y no se estaba trabajando con el mismo nivel que se acostumbra en muchas empresas, con un nivel de metas, pues obviamente también les afectó, nos afecta a todos. Entonces, esta parte de la promoción de salud tiene que ver tanto con lo físico, que es que no te contagies, hay que cuidar esto, sino también la parte emocional. Aquí la salud es dos cosas, física y mental. Continuamos ahora sí. Tanto el IMSS te ha dado estas recomendaciones para el control de riesgos, el nivel de contacto entre trabajadores y el riesgo de contagio en general. Por eso es que se ve en la ilustración de que andan con estos trajes. Claro, no vamos a llegar a tanto.
pero sí hay que traer el cubrebocas, la careta, los guantes, en caso que se usen, el uso de gel, obviamente, el uso del tapete sanitizante también, porque tristemente no necesitamos. No es de que alguien se encaprichó y tiene que ser así. No. La autoridad nos ha dicho, cuida esto porque puede haber un contagio. Y si te contagia uno y no lo sacas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, se te va a convertir en un foco de infección y vas a contagiar a toda tu planta o a todo tu departamento. Y si no vamos a islas, ya me tocó hace un tiempo que me habló un patrón, me dice, oiga, Alec, un trabajador, son jornaleros, rapidito tocó el tema. Es un grupo de jornaleros que trabajan para mi cliente y este cliente particular me comenta, ¿sabes qué? Mira, se contagió un empleado, aparentemente trae síntomas de coronavirus. ¿Qué hago con él? Aíslalo a él y a todos los que venían con él. ¿Por qué? Porque se juntaban todos en una troca, en un pick-up, y se iban todos a trabajar, porque como son varios, viven en una población alejada donde está el centro de trabajo, que es un huerto. Entonces, para hacerlos venir, pues se iban ellos todos pues, para facilitarse su traslado, se juntaban entre varios en una troca y se iban a trabajar. Uno de ellos se contagia, entonces me dice, ¿qué hago con él? Aíslalo a él y a todos los demás. ¿Por qué? Porque allí puede haber un contagio, no solo a sus compañeros, también a sus familias, y eso está convertido en algo muy grave. Entonces suena como que muy, muy exagerado, pero sí tenemos que tomar esas medidas, que es lo que nos marca el IMSS. Continuamos ahora sí. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también nos señala que hay que seguir ciertos protocolos. Toda empresa debe elaborar protocolos para el regreso a las empresas de la actividad económica durante la contingencia sanitaria, misma que debe de ser registrada ante la misma dependencia, por supuesto. Hay que tener ese protocolo lo va a revisar Secretaría del Trabajo y si considera que está bien, te va a dar el registro. Si hay algo que corregir, algo que cuidar, habrá que hacer la adición o hay que hacer la modificación de tal manera que podamos seguir trabajando con normalidad. Continuamos, porque no tenemos el registro y nos llega un inspector, y no pongo el ejemplo del actual, es un inspector en general que llega y se acredita como inspector, con su gafete, pues si él ve que no está ahí el protocolo, va a dejar la sanción en ese momento. Bien, de través de la Secretaría del Trabajo, dice que toda empresa debe de elaborar, registrar el reglamento de seguridad e higiene que les comenté hace rato. Este es nuevo, o sea, está en la ley, pero no se ha utilizado. Eran pocas las empresas que lo utilizaban, que eran básicamente las maquiladoras, como lo comenté hace rato, uso de casco, del chaleco. Sabemos que cuando somos visitantes en las maquiladoras nos prestan un chaleco con un color en específico, son reglas de seguridad, tener un poquito más de seguridad industrial tal vez. En algunas casas hasta calzado especial, no puede ser cualquier calzado si vamos a entrar a determinada área. Entonces, esto tiene que ser en el reglamento de seguridad y higiene. Aunque tenga que ver un poco con la ingeniería, tiene que ver con el tema de la salud y tiene que venir también en el reglamento. Además de actualizar el reglamento interior de trabajo, que ese, lo comentaba hace rato, es indispensable para sancionar a trabajadores. Es la parte de protección de ustedes y la protección a ellos es para que puedan, que quede ahí pactado qué prestaciones tiene derecho, a qué tiene derecho, cuáles son sus obligaciones como trabajador. Tenemos que tener también ese apartado de seguridad sanitaria. Definitivamente. Hay que crear una comisión mixta que se va a encargar de hacer los recorridos en las empresas, en su empresa. Dentro de su empresa, ustedes tienen que crear un comité, una comisión, díganlo como gusten, es lo mismo, para que les pueda a ustedes ayudar o determinar en qué está fallando esto, en qué está fallando aquello, o si están bien. Es la importancia. Ese comité tiene que ir integrado, obviamente, alguien de un puesto de mando, un jefe. Yo recomiendo que sea recursos humanos. Obviamente van trabajadores y ellos son los que tienen que checar que la empresa esté en buenas condiciones independientemente que venga el inspector, y también qué hacer cuando alguien presenta un problema de coronavirus o un síntoma. No tanto que el problema, porque el problema es algo más grave. ¿Qué hacer cuando haya alguien con una sospecha de coronavirus? Pues ahí es donde ellos tienen que entrar. Igual, en otra charla futura vamos a hablar de otros protocolos y también tiene que haber un comité. Continuamos. Beneficios y ventajas de obtener los códigos de aprobación en los protocolos obligatorios para las empresas. Uno, que podamos reanudar actividades de manera normal, por supuesto. Esto cuando lo decrete la autoridad. El hecho que ustedes ya tengan su protocolo ya hecho, inscrito, revisado,
etcétera, no quiere decir que ya puedo abrir. Si la autoridad dice, no puedes abrir, te esperas. Los que están en rojo, te esperas. A menos que seas, no, es caso que seas esencial, pues sí vas a poder abrir con normalidad. Pero si eres no esencial, te tienes que esperar al semáforo anaranjado o al semáforo amarillo, según corresponda. ¿Ok? Evitar clausuras es una de las ventajas que también sabemos que una clausura administrativa, aparte que es una pérdida por nosotros como empresa, porque no estamos generando y tenemos complicaciones. Aquí en esta clausura, señores, no hay suspensión de relación de trabajo. No lo hay. Perdón que se los diga, pero no lo hay, porque aquí, si bien es cierto, el problema no es del patrón ni el del trabajador, sino fue por una determinación de una autoridad, en este caso de Secretaría del Trabajo, pero fue una sanción, porque tu patrón no cumpliste con esto. No fue porque, se me ocurrió y llegué y te clausuré porque sí. No, te clausuré porque no cumpliste con el protocolo, no lo hiciste, no lo registraste. Es que es un negocio pequeño, lo tienes que tener. No sé qué me amache porque, sí, no. Está, lo he determinado. Hay normas que vamos un poquito más adelante que nos están diciendo qué es lo que debemos de hacer. Bien, adelante, continuamos. Beneficios, otros beneficios, obviamente, las demandas laborales, beneficios y ventajas, y aquí es como que la parte también negativa. Las demandas laborales por parte de trabajadores. Un trabajador que hace un empleo, ya sea porque se contagió o porque la empresa está cerrada, van a venir las demandas laborales. Hace rato, las demandas laborales son muy agresivas, son demandas a veces que hasta las inflan los abogados, que ponen, si él sabe que usted le pagaba a su trabajador 300 pesos, por decir algo, ¿no? Y usted no tienen recibo de nómina, no tienen un control de pagos, y incluso se lo dan en efectivo, pues, discúlpeme, pero el abogado control sabe eso. Como sabe que es obligación de usted de patrón tener eso, esas nóminas, esos de pago, no va a decir que gana 300 pesos el trabajador, va a decir que ganaba 800. ¿Por qué? Porque sabe que está obligado usted a tener recibos. Y si no los tiene, va a ser cierto que ganaba esos 800. Pero yo le pagaba 300, ¿verdad, Panchito, que te pagaba 300? Aunque sea así, le van a decir no, porque es tu obligación, patrón, tener recibos de pago firmados. ¿Sabes? Porque ahorita incluso tienen que timbrar ante Hacienda. Yo soy de las dos medidas. Timbra tu recibo ante Hacienda y paga y que te firme. Independientemente del timbrado, que te firme. ¿Por qué? Porque hay abogados laboristas que son muy de la vieja escuela y no tiene que ver con la edad, porque yo soy uno de ellos y no soy tan grande. Bueno, de lo que cabe, 38 años, no soy tan grande, pero hay abogados de la vieja escuela que dicen, no. Si no tienes lo tiene firmado, está timbrado, no me importa. Si no está firmado, pero es que la legislación fiscal dice que tiene que estar timbrado. Sí, pero estamos en una junta de conciliación y nos regimos con el jefe de trabajo. Y si no está firmado, no lo recibió y punto. Entonces, esa es la idea. 2, que lo tengan timbrado y firmado. Por eso que es importante, insisto, que cuiden mucho la parte de las demandas laborales. Las demandas laborales simplemente es algo que todos los que somos patrones estamos expuestos tarde o temprano. Podemos tener muy buenos elementos trabajando con nosotros, porque sí hay mucha gente que es muy buen elemento, pero un momento que se acaba el enamoramiento, como cuando andamos de novios, y se le olvida. Al trabajador se le olvida cuando el patrón le echó la mano. Oye, que te ocupé cuando mi esposa, me dio permiso que mi esposa iba a tener a su bebé y que es una obligación patronal darles el permiso de 5 días, estoy de acuerdo con ello. Pero antes de que, es que la voy a cuidar porque ya pasan los 5 días. Ok, vete, Panchito. Oye, ¿me dejas salir temprano? Sí, ándale, ve arriba tu bronca. Pero a ellos se les olvida todo eso. Ten cuidado con las demandas. Otra, demandas civiles. Por daños y perjuicios, por supuesto. Aunque pareciera que puse el ejemplo como que medio raro, mi intención es decirles que las demandas laborales son delicadas. Igual con eso el coronavirus ni se diga. Demandas civiles por daños y perjuicios derivado de que ustedes como patrones tenían las medidas necesarias para cuidar la salud de sus empleados y alguien se les contagió en la empresa. Desde el momento que se contagia, independientemente que se vaya por la incapacidad del seguro social, se va a ir por los daños y perjuicios. Y más si está asesorado de esa forma. De esa forma que haces que no, porque nunca faltará el vecino, el amigo, el sobrino que es abogado o que el estudia, que también pasa. No tengo nada contra los estudiantes porque yo hasta hace poco era profesor. Pero hay muchos estudiantes que se sienten la reencarnación de Ulpiano, de Gallo, los grandes juristas del derecho romano,
y quieren demandar por y perjuicios, y tristemente sí les va a prosperar si no tienen esas medidas de seguridad. Mucho cuidado con eso. Y un juicio penal también va a existir por la omisión de cuidados. Ojo con eso, si se les contagia a alguien ahí, aparte que se ir por la vía civil, se puede ir por la vía penal y se ir por la omisión de cuidados. Y agárrense si fallece, ¿eh? ¿Por qué? Porque en esos casos se va a ir la familia, los deudos, en contra de ustedes como patrones. Ojo con eso. Y no tiene nada que ver con que si hay o no está designado como beneficiario. El simple hecho de que el trabajador fallezca como consecuencia que se contagió el coronavirus y se prueba que fue en la empresa, yo no se lo recomiendo, la verdad. Y suena como que muy dramático, pero créanme, de mí se van a acordar si llegan a saber a alguien de así que le pasó esto. De mí se van a acordar. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen registro patronal? Es algo que es también de pensarse mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya la autoridad nos ha dicho, mira, yo no me voy a meter con el tema del registro patronal. Yo quiero que tengas, sabemos que hay empresas, y hace rato creo que fue, no quién de alguna de las muchachas, ahorita voy a ver el nombre, que me decía, oye, yo tengo una empresa familiar, una escuela de danza. Ok, es un negocio pequeño, no tiene empleados. Ok, no tiene registro patronal, muy probablemente. El IMSS no se va a meter ahorita, de momento, con el tema del registro patronal, pero sí les va a pedir los protocolos y los registros de reglamentos. Eso sí lo va a pedir. ¿Por qué? Porque hay negocios familiares como una tortillería, una estética, una tienda de ropa, una tienda de abarrotes, que es negocio familiar, que no son empleados, que nada más la pura familia. Bueno, pues ahí no hay registro patronal. Ok, no va a ser tanto el problema. Pero sí tienen que tener los protocolos inscritos, elaborados obviamente, inscritos y avalados por la autoridad para que puedan trabajar con normalidad, porque si no, sí les va a cerrar el negocio. Es la dispensa que tienen ustedes que tienen negocio pequeño. Micro, que es familiar, no hasta más de 10 personas, que si no tienen registro patronal, ok, no pasa nada, van a seguir trabajando, pero tienen que tener sus registros. Si no, agárrense porque la consecuencia va a ser muy severa. ¿Continuamos? ¿Qué debo de hacer cuando un empleado se contagia con COVID-19? Lo dije hace un momento. Tenemos que ayudar al trabajador, definitivamente. Lo mandamos a su casa. O, en su defecto, también hay que tenerle la parte de, bueno, no que, ahí corrijo. No es de que, o que tenemos que mandarlo a su casa, obviamente. Si tuvo contacto con compañeros, todos se van a ir y se le tiene que seguir pagando su salario íntegro. Ojo con eso. Tenemos que sanitizar su zona de trabajo y cuidar todas las medidas sanitarias que nos ha marcado la autoridad. El cubrebocas, la careta, la distancia, la famosa sana distancia que decían. Hay que cuidar toda esa parte, porque son ya medidas que ha marcado la autoridad federal y local. Ahora, si nos seguimos negando, estamos generando un foco de infección. Ojo con eso. Tanto para los demás trabajadores como para sus familias. O sea, esto sí es delicado. No es de que, ay, dejo como que algo, letra muerta. No, esto es delicado, esto es serio. Hay que tener cuidado con el tema de los contagios. Si les contagia a alguien, aíslo, se va a su casa. Si tuvo contacto y se le va a pagar normal. Y si tuvo contacto con trabajadores, vámonos. También se van ellos. Y se van igual con unas condiciones. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un problema muy, muy serio para ustedes. Insisto, y perdón que parezca lo mismo de todo el tiempo, pero estoy intentando hacerles conciencia. No solo lo que hacemos aquí en Laboralty es ofrecerles el reglamento, ofrecerles los protocolos, sus registros, darles esa seguridad a ustedes como empresa de que no van a tener ese problema siempre y cuando estén cuadrados. Entonces, es importante que tengan cuidado con los contagios. Continuamos, por favor. La auditoría patronal obligatoria que estamos ofreciendo son lineamientos que nos marca la autoridad a nivel sanitario y que obviamente nos permiten que nos podamos autoevaluar. Nosotros sepamos dónde estamos mal, determinemos qué medidas vamos a seguir y en todo caso detectar áreas de oportunidad que hay que trabajar. Estas medidas tienen que ser indispensables. Una vez que nos permita esto, poder trabajar si somos actividad no esencial. Continuamos, por favor. Es parte del propósito de la auditoría. Ok, esta auditoría que ya vamos a encontrar, ahorita la vamos a hacer un poquito más adelante,
tiene que ir con lineamientos sanitarios, como vamos a ver ahorita. Busca que sepamos dónde estamos mal, como lo acabo de decir ahorita, y nos permita reintegrarnos a la actividad normal. Eso sí, subsanando. Gracias, muy amable Ángela. Ahorita continuamos. Ahorita, si tienen alguna duda, ahorita con todo gusto se la respondemos. Todas esas omisiones que tenemos que seguir como empresarios, como patrones, como comerciantes, como queramos decirnos. Yo siempre hablo mucho del tema de patrón. Incluso, a veces les digo de tú, para que se sientan que es una charla entre amigos, pero es una charla legal. No es como que estamos echando la cerveza, sino que es algo más legal, pero sí hacernos hincapié y la invitación a que tenemos sus servicios para ustedes y con todo gusto se los ofrecemos. Bien, esta oportunidad que tenemos con la auditoría nos está permitiendo que nosotros sepamos en qué momento podemos abrir. Si la autoridad lo permitió, ya podamos abrir con toda tranquilidad. Pero tenemos que ceñirnos a los dos, porque habrá visitas al federal y al local, porque habrá visitas de inspección sorpresa. Ojo con eso. No quiere decir, como hace rato, hoy abro y mañana llega el inspector y ya cubro y ya me lo quita encima. No. Puede ser en cualquier momento. Es como cuando te cae alguien que no es muy deseado y en la torre. Sabemos que la Junta de Conciliación, en el caso de la Secretaría del Trabajo, hace visitas cada cierto tiempo al año. Que te pide el contrato, que te pide el reglamento, que te pide las nóminas, pues también ya va a pedir esto. O va a ser también una visita especial nada más enfocada al tema de seguridad e higiene en el trabajo. Bien, si hay anomalías, va a haber multas económicas, además de sanciones civiles y penales que comentamos hace rato. Porque si nos condenan a como culpables de un delito de omisión de cuidados, ¿a qué pagar un daño? La reparación del daño. Ya hay cárcel, ¿eh? O sea, ojo con eso. No es de juego. También, para la parte civil, hay una sanción económica. Habrá que pagar la cantidad que determina la autoridad de una sentencia. Y, por supuesto, también no es algo que lo vamos a despachar con un cheque de 2,000 pesos. O sea, no es así. Es una sanción muy cara. ¿Seguimos, por favor? Bien, esta auditoría, que aquí ya vamos a empezar con el tema de la auditoría, es que sepamos nosotros como patrón, que es la auditoría que estamos dejando nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, cuando ustedes hacen su auditoría, es señalar su nombre, si es persona física, el nombre de la persona física que aparece como propietario, y o nombre comercial, ponen los dos. Si es persona moral, ponemos la razón social, el RFC, el registro patronal si cuenta con él, la actividad a la que se dedican, si es tortillería, pues no tortillería. Si es una escuela, es servicios educativos, o lo que como le quieran poner. Localidad donde están, obviamente, el estado, o sea, la ciudad, el estado en el que radican, o está, en este caso está la empresa ubicada. Es por centro de trabajo, ojo. Sucursales, ¿qué sucursal está? Y número de empleados. Obviamente, dentro del número de empleados vamos a poner cuántos puestos tenemos, porque podemos tener una empresa donde tenemos 15 trabajadores y esos 15, 4 ocupan el mismo puesto. Ok, vamos a poner el número de puesto, pero el nombre del puesto, perdón, pero si son 4 trabajadores, ok, nomás lo ponen en el total, cuántos son en general en la empresa, pero hay que ir desglosando cada puesto que tenemos en la empresa. Bien, continuamos. Entonces, la auditoría son cosas que os voy a ir un poquito más para allá, en la versión que tengo yo aquí. Bien, denme un momento, por favor. Bien, aquí estamos. Que va dividida en varias etapas. Una es la lista de medidas de ingeniería e estructurales. Tiene que ver con, si contamos con acceso a barreras físicas, para que no haya contacto entre los empleados, obviamente. Esas barreras que parecen como las que ponen los bancos, así que exista, que no haya un contacto directo. O también existan, que se manejen jergas. Vamos a aplicar aquí, vamos a contestar sí, no o no aplica, porque habrá ocasiones que no aplique, por supuesto. Si contamos con jergas, con tapetes sanitizantes, con actividades similares, o el uso de hipoclorito, ok, también hay que tener productos registrados hasta la Agencia de Protección de EPA, certificados para eliminar coronavirus, obviamente. En su caso, que se otorguen protectores desechables para el calzado. No se recomienda el uso de arcos desinfectantes. Es una de las cosas que señala. Esto es para las pequeñas, micro, medianas y grandes. Aquí aplica para todos.
como la dijo la viejita del chiste, dijo que a todos, que a todas. En esta parte, en la lista 1, en la fase de áreas de entrada y salida al centro de trabajo. Que cuenten nuevamente con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante a base de alcohol al 70%. Medianas y grandes, perdón, se cuente con sensores de distancia para determinación de temperatura corporal, que se cuente con estancia específica para casos detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 grados centígrados. Son de las cosas que estamos nosotros señalando en nuestra auditoría. Es para detectar validad por partes. Aquí estamos viendo desde el punto de vista de la parte de los accesos, la parte de ingeniería. También está la parte administrativa, que aquí donde entra, obviamente también entra otra vez lo de los lavamanos, lo del agua, el gel, la ventilación natural, por supuesto, que existen vestidores casilleros que cuenten con señalizaciones, eso sobre todo en los gimnasios, en el piso indicado en el lugar donde pueda ocupar, por este caso, algún trabajador, respetando la distancia entre 1.5, porque pongo el ejemplo de los gimnasios, porque los gimnasios tienen que seguir también a esto, son empresas, bien de cuentas, y en este caso no son los empleados, no son usuarios, entonces ellos también tienen que marcar esta distancia entre 1.5 entre casillero y casillero, y de la zona donde, común donde está el vestidor, precisamente porque ya no puede haber ese contacto que había antes. El caso de eso es para medianas, obviamente. El caso de las cafeterías o comedores que cuenten con barreras físicas en la misma mesa separando a un comensal del otro. Esto es como si fueran las mamparas del INE cuando vamos a votar. En cuenta es algo muy similar en los laterales, de tal manera que no haya contacto. Aquí vamos a entrar un poquito al tema de la parte psicosocial. Particularmente me encanta el chisme, por así decirlo, como buen abogado. Abogado que no es mintotero, no es abogado. Así se los digo. ¿A qué voy con esto? Yo voy a comer en un lugar, me gusta platicando si voy con una muchacha o con un amigo, qué sé yo. Me gusta estar platicando. Si voy a comer así, pues estar solo, sin decir nada, ojo, como solo, mejor no le invito a nadie, me voy solo, o como en la oficina. Entonces, si realmente no quiero tener contacto, nos tenemos que acostumbrar a eso, lo que voy a hacer ahorita. Hay que manejar una barrera física, como una mampara, en la que vamos a estar separados. Tristemente es así, y es por lo menos en lo que esto va a tardar todavía, aparte que fue como la música que llegó para quedarse, va a costarnos trabajo adaptarnos. Ahorita vamos a hablar del tema del área psicosocial. En caso de contar con sistemas de extracción de áreas, obviamente también estos funcionan adecuadamente, que funcionen y que cuenten con filtros establecidos por el proveedor. Aquí tiene esta parte, tiene extracción, sistemas de extracción. Estos tienen que estar funcionando adecuadamente. Y obviamente que estén acordes a esta nueva modalidad y que el proveedor sea quien nos proporcione. Bien, que se cuenten obviamente con señalizaciones en el piso o en las sillas o sillones que deben de ocupar los trabajadores en el área de trabajo. Se cuide la distancia, insisto con esto, la distancia 1.5 metros. Todo esto que estoy platicando es lo que nosotros ofrecemos en nuestra auditoría y por eso les marcamos aquí. Sí, no y no aplica. Que favorezca la ventilación obviamente natural, tanto en vestidores, casilleros, comedores, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o recepción. Se vienen tiempos difíciles, por eso que les comento de la insistencia de que tengan su auditoría elaborada y su dictamen, además de tener su reglamento, sus protocolos registrados. En los espacios que se encuentran concentrados 2 o más trabajadores, las áreas de trabajo que se encuentran delimitadas por barreras físicas. Insistimos con esto, protegiendo el frente y los laterales. O sea, vamos a estar así como una especie de cápsula, por así decirlo. Vamos a estar encerraditos. Que se cuente con señalizaciones, obviamente, en el piso, dentro de las áreas de oficinas administrativas. O sea, aparte de que tenemos el cubículo, vamos a tener que estar protegidos de esta manera. A una distancia de 1.5, que contemos obviamente con dispensadores de alcohol o de gel. Y que haya, insisto, el tema de la ventilación natural. Es en el área de oficinas. Y en el proceso productivo o servicio, también aquí hay que cuidar las barreras, por supuesto, sean lavables, fijas, móviles, colgantes. Caso contrario, que las estaciones de trabajo se delimiten con señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia de 1.5. Esto de la distancia, perdón que es tanto, pero llegó ya para quedarse. Ya nos tenemos que acostumbrar a la distancia del 1.5. La vida ya no va a ser como era antes. Y por que sea tan dramático,
pero lo que estamos viendo afuera es lo que se está viendo en los comercios y es lo que nos tenemos que acostumbrar. Si la estación o área de trabajo, insisto, con otro punto, del trabajador, el trabajador tiene que tener un dispensador de alcohol o de gel, por supuesto. O que estos estén en una zona en común para todo el personal. Y que, insisto, haya también ventilación natural. Esto aplica para micro, pequeñas, medianas y grandes. Aquí es, como decía hace rato, para todos. Ok, esa es la parte 1. Y el último, que son sanitarios de la fase 1, la lista 1, que cuenten con lavabos en condiciones adecuadas de operación, que sean funcionales, y cuenten con agua y jabón. También aplica para todos, con dispensadores de toallas de papel desechables, estas de color como cafecito, que es como de hoja reciclable. Ese. Y que favorezca, obviamente, la ventilación natural. Ahora, en la fase 2 de esta auditoría, vamos enfocados más, en este caso, en la etapa de entradas y salidas, a determinar si tenemos un filtro sanitario que incluya la temperatura corporal con este dispositivo electrónico de ingreso y egreso a la empresa. En caso de no ser posible, tener que determinar la temperatura corporal al egreso de las instalaciones, esta debe tomarse antes de que concluya el turno en las estaciones de trabajo donde se ubiquen los trabajadores. O sea, antes de que el trabajador vaya, se tiene que tomar la temperatura. Si no se puede tomar el ingreso por cuestión de tiempos, se tiene que tomar antes de que termine el turno. No se pueden ir sin tomarse la temperatura. Que cuente con lineamientos para el control de visitas, obviamente. Proveedores y de contratistas en materia de higiene, sana distancia, uso obligado de cubrebocas que debe de seguirse al ingreso, permanencia y salida del lugar. O sea, el cubrebocas es algo que a todos nos ha molestado, incluso a mí me ha pasado, pero que tristemente nos tenemos que acostumbrar. Ya lo tenemos que traer para todos lados. Ya hay algunos que hasta he visto hasta con dibujitos, ya, qué padre, pues esto para los niños. Creo que, pues se emocionan, ¿no? Pero, al fin de cuentas, es algo que tenemos que acostumbrar a usar como usamos el calzado. Va a costarnos trabajo porque fue algo que no se miraba venir, nos llegó de sorpresa y nos afectó a todos. Hay que facilitar también en todas las áreas de trabajo el teletrabajo, que es el home office, a las personas que por razones de salud, edad, gestación o lactancia lo ameriten o lo necesiten. Habrá puestos de trabajo que sí necesitamos que estén trabajando pues, en home office, como puede ser una secretaria. Pues, ¿qué hace la secretaria? Pues está en estado de gestación, tendrá que hacer home office. O ya está amamantando, pues también habrá que hacer esa parte también de que haga el home office en casa. ¿Por qué? Porque es una persona, yo hace rato hablaba nada más del tema de las personas que somos pues, algo ganaditos de peso, pero no, también entra también aquí las muchachas que están en estado de gestación o que están lactando. Las reuniones de trabajo que se realicen permanentemente en la empresa sean por teléfono o videoconferencia. Caso contrario, que se cuide la sana distancia del 1.5, higiene respiratoria, limpieza y desinfección, del lugar, mesas, sillas, objetos de uso común, antes y después de la reunión. Es decir, si están en una sala de juntas, tienen que desinfectar toda la sala de juntas, tienen su reunión y se vuelve a desinfectar y se cierra. Se va a limitar la organización de eventos sociales. ¿Sí? ¿No? ¿O no aplica? En caso que son de los que tienen eventos sociales en la empresa, que el Día del Padre, que el aniversario de la empresa, que el Día de las Madres, que hacen un festejo, la posada, qué sé yo, se va a tener que también seguir estos lineamientos. Ok. Que cuente con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies, objetos de uso común de todos los empleados. Hasta las plumas, señores, se va a tener que desinfectar. Porque vemos algunos oficinistas que son muy dados a tomar plumas o la grapadora, lo que sea, de cualquier compañero. Por comodidad, por la distancia, por lo que sea. Todo eso tiene que empezar a limpiar. Definitivamente. Suena como que, no manches, ¿por qué tan exagerado? Es que, tristemente, en esta auditoría estamos buscando ayudarlos a que ustedes se regularicen y adopten estas medidas. Suena exagerado, pero si no lo tenemos, pues puede haber una infección y un contagio, y entonces sí hay un problema más grande. Contar con mecanismos de supervisión o verificación de la sana distancia, sea tecnológicos, visuales, documentales,
que deben seguir todos los trabajadores. Aquí es gran parte del trabajo del comité o comisión que hablé hace rato. Que se supervise las soluciones de agua y jabón. Por favor, mande. Si pueden apagar su micrófono. Gracias. Bien. Otra parte es que haya soluciones de hipoclorito de sodio, obviamente preparados de manera diaria, que no se mezcle con ninguna otra sustancia química, a fin de contar con tiras reactivas para la determinación de concentración de esto por partes de millón, y almacenarse en la solución siempre y cuando se asegure no disminuir su concentración a más de un 10%. Esta es la parte tal vez un tanto técnica, pero tenemos que tener esta solución hecha diariamente, con esas tiras reactivas, que son esas que manejan los químicos, y para que se pueda determinar que no se ha bajado la concentración y evitar que esto no se ocurra en un 10%. Bien, ok. Continúo, entonces, dentro de la misma fase 2, lista 2, los dispensadores, insisto, el tema de dispensadores, que haya toallas desechables también, número de contenedores, buscar una buena higiene respiratoria en el centro de trabajo, por supuesto, cuidando cubrir boca y nariz con el codo flexionado, que es lo que es el estornudo de cortesía. El uso de un pañuelo de papel al toser o estornudar, porque son muy dados a hacerle así, no, así, cuidando siempre el ángulo. Yo lo hice mal ahorita, pero es con el ángulo. Se recomienda al trabajador obviamente que busque de manera prioritaria el trabajo en casa, obviamente, supervisado, no que es que, pues lo voy a mandar a su casa que trabaje y sabe Dios si trabaja. No, hay que andarlo supervisando. Panchito, ¿cómo vamos con el informe que te pedí? Oye, ya tienes hecho el dictamen que te pedí, ya tienes hecho este trabajo, el caso de los contadores, ya hiciste el registro de la nómina, ya hiciste el cálculo del pago de impuestos, ya subiste la información a Nomipac, lo que tengan que hacer. Ese tipo de cosas para que educar al trabajador que a veces tendrá que trabajar en casa. Obviamente, si está en la empresa, el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante su trayecto de la empresa a la casa y viceversa. Que se tomen los lineamientos para evitar el uso de joyería. Ojo, nada de joyería. Corbata, adiós, se llamó corbata. Barba, bigote, pues, los que me salen, todas que son posibles focos en la que se puede almacenar los virus o microorganismos que nos pueden generar esto. Así que esto se va a ir también ya. Los lineamientos que no se deben de compartir, sobre todo celular, utensilios de cocina, papelería, plumas, es el ejemplo hace rato. Tenemos que cuidar mucho que no se comparta ya ese tipo de herramientas de trabajo o artículos personales. Nada de celulares, nada de compartir el platito, que la cucharita, que qué sé yo, que el vasito de unicel, que sea. No, ya no lo van a poder hacer. Incluso hasta la papelería. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Estos lineamientos también van enfocados a la distancia entre trabajadores de 1.5 metros, también. De tal manera que si esto no es factible, usar cubrebocas. Si no se puede hacer esto, ok, entonces cubrebocas y protección ocular y facial. Caretas o gogles, obviamente, para que no se puedan contaminar. Bien. Continúo dentro de la lista 2. La lista 2 es la más extensa. Voy a hacer un poco más breve para poder abarcar todas. El uso del teletrabajo, hacemos hace rato, del home office, con horarios flexibles, por supuesto. Las cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros. Esto que estoy tanto platicando que parece que soy merolico, es parte de lo que estoy comentándoles que manejamos. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de auditoría interna que nosotros en Laboral estamos manejando. Después de esta auditoría vendrá el dictamen. El dictamen nos va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes, esto es lo que no tienes y esto es lo que hay que conseguirlo. Hay que trabajarlo. Y te vamos a decir a ti, patrón, a ti, empresario, ¿en qué estás fallando? ¿Qué te falta? Porque a veces es algo que no lo tenemos a la mano o tan consciente. Entonces, hemos hablado del uso de termómetros, incluso aquí en el ejemplo que pone el transporte. En caso que la empresa cuente con transporte para sus empleados, que se tomen las consideraciones, obviamente las medidas mínimas de contacto, por supuesto, que esté limpia la unidad, que tome temperatura, que nos va a permitir que alguien que tenga temperatura igual o mayor a 37.5 no puede subir al transporte. Se le va a regresar a su casa, acaso pasen a recogerlo, no va a poder subir el transporte porque va a estar ya
con ese foco rojo. Entonces, no. Se va a pasar a su casa, se le tomará el registro de datos en el área de recursos humanos y en el servicio de la empresa. No quiere decir que pues ya lo voy a castigar y ya no. Él va a poder trabajar. Si su puesto de trabajo le permite hacer home office, pues obviamente lo hará en casa. Pero estará del conocimiento de recursos humanos y del departamento médico de la empresa. Ok, continúo. Se cuenta con un código de ética que establece, ojo también con esto, de no discriminación a personas que han tenido COVID-19 o a algunos de sus familiares. Esto hay que tener mucho cuidado porque somos muy dados a veces inconscientemente en caer en discriminación. A veces no medimos lo que hablamos y lastimamos a las personas por lo que le decimos. Ojo con eso, Ya se puede decir, no, es que eso, ay, lo voy a ver y ay, me da miedo y me hago a un lado. O sea, no es así. O sea, sí hay que tener respeto a la gente que ha tenido esta enfermedad y que sobrevivió o que algún familiar la tuvo. También tiene que ver un poco con la parte emocional. Entonces hay que cuidar mucho esta parte también. Que se cuenten con el caso de los viajes locales o internacionales, cuando sea necesario viajar con los lineamientos de también igual de la sana distancia, por supuesto, antes, durante y después del viaje. Hay gente que nos encanta viajar, pero ya sabemos que no va a ser igual, que va a ser la distancia entre asiento y asiento, con los asientos que no tienen más que 3 y no está la distancia, pues obviamente se tiene que quedar uno, adaptar el avión o qué sé yo. Ese tipo de cosas ya no va a ser igual. Nos encanta viajar, a muchos nos encanta viajar, pero sabemos de que pues no se va a poder, ya no va a ser igual. También se tiene que promover el uso de comunicados escritos, o sea, circulares o digitales, un memorando o impresos, de lavado frecuente de manos, higiene respiratoria, sana distancia. Es educar a nuestros empleados, decirle, Panchito, o a todos los trabajadores, les recuerdo, no lo hagan personalizado, es un error que hice yo. A todos los empleados les recuerde que hay que lavarse las manos con cierta frecuencia al día, ¿no? Si vas a estornudar, procura hacer el estornudo de cortesía. Guarda tu sana distancia con tus compañeros a 1.5. Ya el hecho de que no vas a comer como antes se llevaba mucho a las empresas, ¿sabes qué? A la hora de la comida me voy con mis compañeros y nos vamos a comer a un lugar o ahí mismo en el comedor de la empresa. O sea, ya no se va a poder hacer. Ya igual como antes no habrá que tener estos cuidados de los aislamientos. Bien. Otra, dentro ya de la fase 3, es el equipo de protección personal, que cada trabajador obviamente cuente que esté expuesto a este tipo de situaciones, de todo por su trabajo, el cuidado de protección especial en caso de que tenga que estar expuesto a algo que pudiera contaminarlo, como pueden ser los agentes químicos. El uso de cubrebocas, protección ocular, facial, que hemos hablado, y la sana distancia también. Además de lo que es la exposición al factor en que está trabajando y que se pueda contaminar. Obviamente, que se proporcione a todos los empleados esto que he comentado y también en el caso que haya contacto con público, se le tiene que proporcionar cubrebocas y protección también al visitante. También como ahorita platicé hace rato, que nos prestan el chaleco y el casco y las botas a veces en las empresas, también hay que cuidar también esa parte de cuidado. Así que procurar a los trabajadores y a los visitantes. Que todos los trabajadores, por supuesto, tengan acceso a agua, jabón, toallas, todo esto que vienen platicando, insisto, les estaba platicando muy, muy general, lo que manejamos en nuestra auditoría, para que entiendan que no es de que estoy hablando por hablar, les estoy diciendo lo que está ahí. Igual se lo platico de la manera que, supongo yo, me están entendiendo, de manera muy clara, directa, tal vez a veces hasta cruda, pero que tristemente es la realidad. Entonces, sí tenemos que tener este tipo de cuidados. Capacitación, lo decíamos hace rato. IMSS, dentro de su página CLIMS, que se pueden ingresar, les ofrece un curso. Nosotros también lo estamos ofreciendo ya sintetizado, porque parte de los requisitos para que podamos abrir es que contemos con capacitación. No solo nosotros, sino también nuestros empleados. Aunque la capacitación del IMSS, ojo con esto, no les pide registro patronal. Yo que soy empleado, me puedo meter, me doy de alta, como si cuando abrimos una cuenta de Facebook, una cuenta de correo electrónico, de esos de Google, llevamos un registro, nos llega una confirmación, aceptamos, entramos a esa liga, confirmamos el registro y ya tienen el acceso. No es algo del otro mundo, es como si abrieran un Facebook o usaran un Instagram, qué sé yo. Esta capacitación va enfocada
a la sana distancia, al uso de los materiales que he comentado para cuidarse, también a la difusión de hábitos saludables, de estilo de vida, tanto para él como para sus familias, de enfermedades crónico-degenerativas que pueden complicarse con el COVID-19, el lavado de manos, higiene respiratoria, higiene de vestido, sana distancia, no saludar de beso, abrazo o de mano. Eso se acabó. En caso de contar con recursos tecnológicos, darles prioridad para que puedan trabajar en su casa, en lo que es el teletrabajo o el home office. El quinto es la promoción de la salud. Voy a ser ya muy breve porque yo siento que ya me estoy pasando de tiempo. En esta parte de la auditoría estamos hablando precisamente de lo que es lo que tenemos que nosotros seguir, el protocolo que tenemos que seguir para trabajadores sospechosos de COVID, contactos, gente que está confirmada ya con el virus, y su reincorporación laboral, así como la promoción, prevención, atención y seguimiento de esta enfermedad. Que cuenten con los instrumentos para identificar síntomas o contactos en el trabajo, tanto de individual como comunitario. Que cuenten con las herramientas que permitan identificar a trabajadores con ese riesgo de COVID-19. Hay una herramienta que nos proporciona la misma página del IMSS. Que cuenten con lineamientos de identificación de factor psicosocial, como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional. Obviamente, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos damos cuenta, como empleadores, que está en la cabeza del trabajador. No sabemos si él tuvo un mal día, tiene problemas en su casa, o también el hecho de estar usando cubrebocas, de que, bueno, tengo que usar cubrebocas para todo. Ya no puedo, andar en la calle sin el cubrebocas, tengo que andar con el gole, tengo que andar con estoy haciendo algo que no está bien, que es tocarme la cara. Ya no lo voy a hacer. A veces, ahorita este caso es porque, pues, intento liberar tensión. Pero, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, no lo crean, si el trabajador tiene un problema en casa o dentro del centro de trabajo, lo va a reflejar de manera indirecta a veces. O a veces de inconsciente también. No necesariamente lo hace por llamar la atención. Es que a veces es algo que ya lo trae allí. Está tanto latente, no lo puede controlar y lo manifiesta. O sea, hay que tener esos elementos bien cuidados también. Que se den facilidades al trabajador para que pueda acudir a atención médica fuera de la empresa, que salga el seguro social. Yo aquí particularmente, yo doy la idea de que si tiene seguro social el trabajador, que vaya al IMSS, por supuesto. Si a veces, si está en el reglamento, por supuesto. Si el reglamento les permito que puedan ir al similares, que porque pues están abiertas en muchas de ellas a 24 horas, la atención es más rápida, puede ser. O a menos de que el esposa o esposa pues sea derechohabiente, que el trabajador sea derechohabiente por ser pareja de esa persona, en otra institución como puede ser el ISSSTE, pueden ir también ahí. La idea es que sí salgan a atenderse. De preferencia, insisto, en clínicas pertenecientes al sector salud o este tipo de clínicas, en el caso de las formas similares, que son muy generales, que son muy rápidas, en qué lado se encuentran. Es así. Pero ese médico particular, que 4 horas a la consulta, no es para tanto. O sea, es algo más breve. Que cuenten con una guía, por supuesto, para el caso de cómo atender las situaciones de coronavirus COVID-19 que se presenten, protegiéndolo a él y a sus familias, tanto de trabajadores que tengan contacto con sospechosos como la gente que está confirmada y cómo lo vamos a reincorporar al centro de trabajo. Aquí en la auditoría le estamos diciendo que cuenten o no cuenten con eso, hay que marcarlo sí, no o no aplica. Y si así aplica, pues hay que tenerse, si aplica, está el protocolo. En el protocolo viene qué es lo que vamos a hacer. Medianas y grandes, en este caso, en la parte 5, promoción a la salud, realizar exámenes médicos periódicos al personal, obviamente, que puede, para detectar problemas de salud, obviamente, que nos permita actuar de manera inmediata. Que contemos con una guía para trabajadores con síntomas de COVID-19. ¿Saber qué podemos hacer? Hacer un manualito pequeño, por así decirlo. Nosotros no somos médicos, obviamente hay que apoyarnos como profesionales que nos ayuden a crear esta guía y obviamente pues ya llevarlo a cabo para que pueda el trabajador reincorporarse por la parte legal, por la parte médica, a su trabajo una vez que pase esta sospecha o realmente tuvo la enfermedad. Que se promueve y se comunica la buena higiene respiratoria en el centro de trabajo, cubriendo boca y nariz con el codo flexionado o el pañuelo, como les estoy diciendo desde hace rato. Y la última es la planeación y gestión.
Aquí hay que crear un comité, señores, una comisión que se va a encargar de la supervisión, lo decía hace rato, del COVID-19 o de la sospecha de COVID-19 en la empresa. Obviamente, el centro de trabajo tiene que tener esta comisión. Es indispensable que tenga para que sepa esta comisión. Tiene que estar más capacitada de todo el personal la comisión, porque es la que va a actuar. Y tiene que tener conciencia del semáforo de alerta sanitaria, rojo, amarillo, verde, tal cual. Sepa en qué momento se puede actuar. ¿Por qué? Porque esto, insisto, y es algo que se nos va a quedar. Que se puedan definir también e implementar en el centro de trabajo, depende de las áreas o departamentos que cuente la empresa, como son oficinas, bodegas, áreas. ¿Qué debemos hacer en esos departamentos? Identificando el personal que es vulnerable o de mayor riesgo. Adultos mayores, embarazadas, lactantes, personas con hipertensión, diabetes, cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Que cuente con un listado de teléfonos de emergencia, ojo, para hacer contacto en caso de emergencias sanitarias, por supuesto. Contar con un plan de continuidad en el negocio, un BCP, que esté considerando riesgos de contingencias sanitarias. Obviamente hay que tener ese plan también, saber cómo vamos a actuar con esto. Mapas de riesgos, este mapa de riesgos tiene que señalar también, saber qué vamos a hacer, qué se genera el problema y saber cómo vamos a actuar. Buscando agentes biológicos, obviamente, que puedan modificar la exposición o el tiempo de acción de la enfermedad dentro del centro de trabajo. Que se cuente con un programa de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, es indispensable. Hemos hablado de la parte legal, estamos hablando también de la parte técnica. Es una conjunción. Lo decía ayer, me comentó el contador Vaquero ayer de una publicación, la vi, me dio miedo, señores, porque no se está tocando la parte ni siquiera legal. Y aquí es una conjunción legal y sanitaria. Va de la mano. Por eso la insistencia de la auditoría. Al final de la auditoría vamos a encontrar esta serie de preguntas que van encaminadas al comité, que es fecha de constitución, calendario de recorridos, cada cuando se hacen, el último recorrido cuando se hizo, quién integra la comisión, el panorama general, quién la integra, coordinador, secretario y 2 vocales. Yo recomiendo que haya gente del área de recursos humanos siempre. Dice la OIT, que no lo platico muy rapidito, la Organización de Trabajo, que es la alta gerencia. Se me hace un término que no viene ni al caso. Yo prefiero que sea, si la empresa cuenta con recursos humanos, que sea una persona de recursos humanos. Puede ser un auxiliar o puede ser el encargado de recursos humanos, el gerente de recursos humanos, que forme parte de esa comisión. ¿Por qué? Porque es él quien tiene más contacto con el trabajador y sabe en qué momento pues, puede ayudarlo. Sí, es importante que el que maneje personal forme parte dentro de la comisión. ¿Qué beneficios, aparte que tengo de tener el dictamen laboral? Bueno, evitar sanciones laboral, las multas, que van de 250 a 5,000 UMAS, que son más o menos ahí 21,700 pesos y 434,000 pesos. Si los tienen, pues órale. No quieren ceñirse, ya saben que ahí es la multa, pero es por cada violación ocurrida, ¿eh? Si ustedes no tienen reglamento, va una multa. Si no tienen el protocolo, es otra multa. Si no tienen las medidas sanitarias indispensables, es otra multa. Además de las demandas laborales. O sea, no es de que, no tienes todo eso, te voy a multar con esta cantidad. No. Es por cada, y queda mucho, y lo maneja el 993 del trabajo. Hay un estándar para calcular multas. Tiene que ver con la reincidencia y la gravedad. Entonces, si yo ya caí una vez en eso, y me importa un comino, tal cual, lo que me estaba pidiendo la autoridad y no lo hice y me volvieron a visitar y me vuelven a sancionar, la multa se va a ir incrementando más. Esto es como nada más un estándar así como que muy por encimita de 250 a 5,000 UMAS. Ya saben, si tienen el dinero para eso, pues adelante. Pero no es una buena recomendación, ¿eh? Tienen que ceñirse. Hay un dictamen que les acabo de ofrecer, les acabo de ofrecer también una auditoría, el registro de protocolos. Ahí está la información. Beneficios por la parte civil también, o sea, evitar demandas civiles. Ahí está el Código Civil Federal. En su artículo 1915 habla de que hace un daño a otra persona, tiene que incluso que produzca muerte o incapacidad parcial o total, temporal o definitiva, tiene que pagar una indemnización que se va a fijar en base a lo que marca la Ley Federal del Trabajo.
tomando en consideración las circunstancias de la víctima y el salario que percibía. Entonces, si el salario estaba muy alto, agárrense. Preferible, insisto, que estén cuadraditos, que estén con toda su información, como ahorita estamos compartiendo, le estoy ofreciendo el incorporarse al plan que estamos ofreciendo, precisamente para que no tengan este tipo de sanciones y de circunstancias que les puedan generar algo más que un dolor de cabeza, eso les puedo asegurar. Otro beneficio, obviamente, el área penal. El Código Penal Federal habla en su artículo 199 bis de la existencia del delito de peligro de contagio. Ojo, si yo obligo a mi trabajador a presentar a trabajar y no tengo las medidas sanitarias indispensables y ese contagio ahí, ojo, porque ahí estoy cayendo en una omisión de cuidados. Y si fallece, el juicio, lo dije hace rato, lo siguen los familiares. Y la pena es muy alta. Aparte que si un delito va más allá de 5 años, en muchos de los estados ya es delito grave y hay cárcel. En todos los delitos sí puede haber cárcel, pero en los graves no admite fianza. Entonces, si se meten en ese problema, ya sabrán. Fundamento legal, ya prácticamente para terminar con mi exposición que ha sido un poco extensa y ofrezco una disculpa, pero quería darles toda la información, es que estos lineamientos están contenidos en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo del 2020, que es el que nos permitió ya que los semáforos para poder regresar, y va encaminada con estas normas oficiales mexicanas, que son las NOMS FTPS 2008, NOMS 17-2008, 19-2011 y 35-2018, todas de la Secretaría del Trabajo. Estas normas ya las hice llegar al contador Vaqueiro, entonces con él pueden pedir información sobre nuestros programas, sobre nuestros planes que estamos ofreciendo y también esta información en un descargable. Y los invito a que se unan a Laboralty. Ahí está la página www.laboralty.net o con alguno de esos franquiciatarios que obviamente les dan toda la información, los podemos ya atender directamente, ya sea mis consultoras o directamente el licenciado Mata o su servidor, Arturo Morales, que soy el abogado senior de la empresa. Entonces, por mi parte, en cuanto a la exposición ha sido todo. Voy a ver qué pasa, cómo vamos con las preguntas y respuestas. ¿Tenemos oportunidad, contador? Sí, licenciado, tenemos preguntas que nos hacía de primer inicio. Sí. Es la propia Victoria, que mencionaba que tenía una academia propia y solo daba clases con su hija. A edades de 4 a 12 años, ¿cuáles serían los requisitos? Bueno, creo que quedó contestada, salvo que usted mencione lo contrario. Es que independientemente de que no tengan registro, hay que tener protocolos y reglamentos registrados. Ok, otra pregunta es de Maru, que habla de que ella tiene actividades mixtas. Quiero pensar que está hablando de que tiene actividades, no sé si provea en el tema de actividades esenciales y además pues tiene quizá actividades que no esté aplicando. Entonces, ¿ahí cómo funcionaría? Aquí en estos casos, lo que se debe hacer independientemente de que sea mixto, tienen, claro que tenemos asesoría, bueno, ahorita le contestamos, tenemos que ceñirnos a los reglamentos tal cual, como lo acabo de comentar, independientemente si sea mixto o no, tiene que cumplir con las dos fases. Si está trabajando con esta actividad mixta que ella refiere, me supongo que es esencial y no esencial a la vez, tiene que ceñirse a estos reglamentos sí o sí, siempre, siempre, tal cual. ¿Por qué? Porque si no, va a venir la visita de inspección que puede ser en cualquier momento y nos van a cerrar el centro de trabajo. Entonces sí es indispensable que tengamos toda la información y todo el hecho. De acuerdo. Por otra parte, preguntan aquí en el chat si se va a tener esta información vía electrónica. Les contesto sí, se va a tener vía electrónica. Se va a enviar un mail a todos los que se inscribieron al curso y todos los que ingresaron a la capacitación. Se les hará llegar tanto la presentación como las normativas a las cuales señaló el licenciado. Déjeme ver. Dice...
¿Qué pasa con las empresas que son esenciales, ¿Sí? que no cerraron? ¿Se lleva a cabo el mismo protocolo? Sí, todos, todos. Aquí es como la viejita del chiste, a todos. O sea, si no cerraste, te tienes que ceñir, mayor razón. Y si no, y si cerraste, para que puedas activarte, tienes que tener tu registro. Okay, justo lo que mencionaba es si se tienen asesorías. Si se tienen asesorías, en el Claro, correo va a venir la información, salvo que claro. diga lo contrario, licenciado. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Preguntan, hola, ¿debe haber un área de retención para el personal que se le detecta COVID? Sí, lo decimos hace rato, hay que aislarlos. Independientemente de mandarlos a casa, hay que aislarlos de momento, les tomen la temperatura, que si tiene el médico ahí lo cheque, entonces sí, ya se regresa a su casa. Pero obviamente con su salario íntegro. Aquí preguntan, ¿se debe contratar algún despacho externo para la auditoría o puede hacerla de manera unilateral? Yo recomiendo que en este caso se asesoren con un profesional. En este caso, si quieren coser con nosotros, adelante. Nosotros ofrecemos el mejor plan, muy completo, ya lo vieron aquí. Es tanto la parte técnica como la parte legal. Sí se puede hacer con un externo y obviamente nosotros llevarlo, en caso de nosotros laboral, llevarlos de camino para que no tengan ningún problema. Pregunta Emilio, ¿Sí? ¿dónde registrar el protocolo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Es dentro del área de seguridad e higiene, dentro de la Secretaría del Trabajo, pero la federal, o sea, independientemente de que la visita la pueda hacer la Junta Local, como es capacitación de adiestramiento, seguridad e higiene, es competencia de la Junta Federal, sí o sí. Si lo tiene Junta Bien, Federal, lo puede hacer en su Junta Local. Lo ideal es que sea en Junta Federal. de acuerdo. Victoria ¿Sí? pregunta, agradece y Gracias. pregunta que, o sea, ¿debo tener los tapetes, el gel, los protocolos del IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Definitivamente, tiene que ser así. Alejandra pregunta, ¿qué pasa para las empresas micro que tienen 3 trabajadores y no reciben clientes? Ella misma pregunta, ¿los protocolos de Secretaría y del IMSS están en alguna página? Nosotros estamos funcionándolo como tal. Lo que está en las páginas es nada más información general. Nosotros hacemos el protocolo, lo ofrecemos ya elaborado y ya nada, incluso ya registrado. Ya que se revisa con el patrón, ya se lleva a registrar y se entrega ya la constancia de registro. Que es que Okay, se va a venir en un código QR. ok, de la misma manera ella pregunta, ¿qué pasa para las empresas micro que tienen 3 trabajadores y no De, reciben clientes? de todos modos tienen que ceñirse. Aquí es sí o sí. Todos tenemos que traer, se debe de manejar el manejo de protocolos con todos, sean 3 empleados, sea un empleado. Salvo, Eh, lo sé hace rato, perdón, hace rato, hasta las empresas familiares tienen que tener el protocolo, aunque no estén registrados en el IMSS como patrones. Bien, aquí Sergio Jara nos ¿Sí? pregunta que el contagio COVID ya está catalogado como riesgo de trabajo. Hasta el momento no, pero es una facultad que no va a tardar más ya en aparecer, ¿eh? Porque es algo nuevo. Todavía no se ha legislado en cuanto a eso, pero sabemos que va a ser una jurisprudencia y va a determinar que esta enfermedad ya es un riesgo de trabajo. Ahorita Bien, estamos buscando algo nuevo con estos protocolos, pero a tarde o temprano, yo creo que sería muy pronto, va a ser la jurisprudencia que lo va a catalogar como tal. muy bien. Ana Laura nos pregunta, ¿qué ¿Sí? pasa cuando un trabajador no quiere acatar los protocolos, aplica rescisión de contrato, a partir de qué momento y si está fundamentado? Muy bien. De entrada, si tienes un reglamento de trabajo, ahí vamos a aplicar sanciones. Hay que aplicarse una sanción que es una suspensión, que puede ser, de acuerdo con su reglamento, de 3 a 8 días, si lo tiene. Si no lo tiene, no lo recomiendo que lo rescindan, tenga su reglamento. Si no lo tienen y se van a ir por la brava, está en el artículo 47. Hay una fracción que habla de la falta de previsión raíz, que es la fracción 2. Ahí entraría, y entraría también como una desobediencia, pero le tienen que dar por escrito la instrucción a Panchito. Panchito, tienes que seguir estas medidas y te niegas, claro, que le firme recibido y no le dejen la constancia que se la quede, que le firme enterado y se la regrese, que tampoco lo tome foto ni nada. Digamos que esté enterado, lo guardan y ustedes ven que sigue así, entonces ya hacen todo su procedimiento de despido, que es obviamente hacer su aviso de despido, su acta circunstancial de testigos, si en caso que lo hayan entregado, y el que se haya negado a firmarlo, hay que promover un paraprocesal, que también nosotros ofrecemos todo ese servicio.
Muy bien. Aquí preguntan nuevamente, y la respuesta creo que sí. ¿Los protocolos deben registrarse aun cuando estás dentro de la empresa esencial? De no mayor razón. Esencial o no esencial, todos tienen que estar registrados. Hechos y Ok, registrados. bien. Aquí preguntan, tengo una persona en sospechoso estado aún sin entrar en actividades. Si así fuera, ¿estaría en obligación de pagar como riesgo de trabajo? Como riesgo de trabajo, no, pero sí hay que tenerlo, tiene que estar trabajando, tiene que estar pagando en el normal, a menos de que haya esta indemnización que comenté de un mes de salario. Pero esta indemnización, si bien es cierto, la ley es muy escueta porque nos dice durante un mes, nunca nos dice al principio, al final o al medio. Entonces, en este caso, yo recomiendo para evitar cualquier demanda laboral, págale íntegro. Mejor, pues si es que, licenciado, ¿cómo te atreves a decirme que sea íntegro? Es que la verdad es preferible pagar íntegro a que nos llegue una demanda, que aparte le agreguen algo más o que se vaya también por ley civil por daños y perjuicios. Entonces prefiero mejor que les paguen, lo tengan contentito. Panchito, ¿cómo estás? Procúrenlo. Panchito, ¿cómo estás? No, pues voy, perdón que ponga siempre a Panchito o a María, pero son mis personajes clave. ¿Cómo estás? No, pues que ya voy bien. ¿Cuándo te reincorporas? Me dice el doctor, ¿qué tal día? Ok, cuando se vaya a reincorporar, habrá un protocolo para su reingreso. No sé qué, ay, se pasó y ya, ¿no? Habrá esos filtros de seguridad, tendrá que tener todos los procesos que marquemos en el protocolo para poderle permitir el acceso. Bien, nos preguntan si ambos protocolos se pueden hacer por línea. Me quiero pensar por internet. Por internet. De hecho, los registros, yo soy la idea que los registros se hagan en línea, por supuesto, pero se tiene que tener toda la información, todo el protocolo elaborado y toda la información que tenemos que tener, documentación, para poderlo seguir. Sí es en línea, pero hay que tener toda esa información bien estructurada, bien depurada y bien armada. Preguntan, ¿para la capacitación en línea se debe tener listas de asistencia? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Sí tenemos que tener una constancia. De hecho, lo va a pedir el IMSS cuando nos pida o en la fase de capacitación, tenemos que tener la constancia. Pues puede ser escaneada, firmada, qué sé yo, de tal manera que puedan ustedes probar que tomaron la capacitación. Sí, tienen que ser. Bien, nos preguntan si tendremos alguna constancia de participación. Quiero pensar que es de este evento. Así es. Sí, si así lo requieren, sí les haremos llegar la constancia de participación a los afiliados de la Cámara de este evento, si así no lo solicitan. Entonces, si nos hacen llegar el correo donde llegó la invitación, estaría fantástico. Preguntan, buenas tardes, si tengo trabajadores de un proveedor que está trabajando en mis instalaciones, ¿cómo aplican los protocolos? Ok. ¿Me repites la pregunta, por favor, que me distraje? Buenas tardes. Si tengo trabajadores de un proveedor que está trabajando en mis instalaciones, ¿cómo aplican los protocolos? Quiero pensar, licenciado, que tiene que ver, por ejemplo, si tiene guardias de seguridad, ¿no? Que es una empresa externa, pero finalmente están en sus instalaciones. ¿Cómo procedería? Tiene que seguir el mismo protocolo que manejamos con todos nuestros empleados, tal cual. Independientemente que sea un externo y que esté prestando un servicio como de seguridad, se tiene que enseñar a todos sus protocolos, a nosotros sus filtros de seguridad, tal cual. No exime que sea un tercero que no se tenga que ceñir. Independientemente si en su empresa siguen o no siguen, nosotros sí. Si ellos no siguen, la verdad es que son para ellos. Yo no voy a exponer a mis empleados por un trabajador externo, un no empleado de nosotros, alguien externo que nos pueda contaminar. No se tiene que... Bien, preguntan, ¿qué pasa si envío a un trabajador a resguardarse con pago y se contagia? Ok. Desde el punto de vista de que la pregunta muy enfocada en qué hago con ese trabajador, cómo se contagió. Habrá que determinar cómo se contagió, porque si fue un acto deliberado, obviamente tiene que ser una sanción contra el trabajador, pero si fue algo que él no provocó, pues ahí no se puede hacer gran cosa, salvo apoyarlo para que pueda salir de esta enfermedad lo más pronto posible y se pueda reincorporar y pueda seguir haciendo en este caso su teletrabajo en oficina, pero en su casa, pero si fue por algo que él provocó deliberadamente, ahí por supuesto hay una sanción. Para eso está el reglamento. Bien, nos preguntan, somos 5 empleados, de los cuales 4 somos familiares. ¿Sí? Prestamos servicios de asesoría jurídica. Muy ¿Tengo bien. que registrar ambos protocolos? Definitivamente. Otra pregunta dice,
¿cuándo aplica un permiso COVID? ¿El patrón lo paga íntegro o aplica incapacidad pagándola el Seguro Social como enfermedad general a partir del primer día o del tercer día, como comúnmente se maneja? En estos casos, yo recomiendo que sea desde el día 1, por supuesto, y con pago íntegro, para que no haya problemas, insisto, porque si me espero hasta el cuarto día y pagarle el 60%, pues no va a ser factible, no va a ser algo. Yo sé que como patrones, insisto, a veces nos vemos un poco forzosos a pagar la nómina y todo, a traer este problema arrastrando, pero preferible pagar íntegro para este tipo de situaciones y evitarnos problemas más Muy adelante. bien. Gloria acaba de levantar la mano, voy a abrir su micrófono Claro, para que gracias. nos haga la pregunta. ¿Sí? Gloria, déjame ver. Gloria, si puedes activar tu audio, por favor. Sí, disculpe, una pregunta. Es que yo me metí a la página de la Secretaría de Finanzas, ¿Sí? donde se supone que teníamos que meter un protocolo, y también a la página del IMSS, me parece. Eso, entonces, ¿cómo es que aplica? O sea, los protocolos en sí, ¿a dónde se van a meter para que nos den la carta a compromiso para poder reactivarnos? Son dos protocolos hasta ahorita, Gloria, que son el laboral, que es ante Secretaría del Trabajo, y el de seguridad a nivel sanitario, que es ante el IMSS. Son esos dos. Ponlos aquí en el estado de Chihuahua. Son esos dos. Okay. Aunque son federales, por supuesto, lo decía hace rato. La Secretaría del Trabajo a nivel federal, la que se encarga de capacitación y adiestramiento, seguridad y higiene. Y el Seguro Social también, obviamente, por la parte sanitaria a nivel federal. Entonces, tiene que ser entre ellas dos. Ok, gracias. Gracias, mucho gusto, Gloria. Bien, dado que ya llevamos un par de horas en la capacitación, las demás preguntas se las haremos llegar ¿Claro? directamente al licenciado y se las contestaremos vía correo. De antemano, licenciado, le agradecemos mucho su tiempo prestado para la propia Cámara y para sus afiliados. La verdad es muy interesante la información que se compartió. Voy a ceder el micrófono y el video a nuestro presidente, el licenciado Juan Plata, para que dé cierre a este evento. Mi presidente, le dejo cámaras y micrófonos. Si está en rojo, está activado. Escucha todo lo que dice. Sí, bueno, gracias, estimado director. Pues vean todo lo que tenemos que cumplir como empresarios, no solo como empresarios gráficos, sino como empresarios de cualquier tipo de actividad. Entonces, fue muy importante escuchar al licenciado Jesús Altamirano con esta disertación, y creo que inclusive si tenemos dudas podemos seguir consultándolo a él. Creo que esa es la posición. Y si fuésemos más adelante, creo que ellos prestan servicios de asesoría jurídica, pero ya con un arreglo, digamos, personal. Pues quiero agradecer al licenciado su participación y agradecerle también al compañero y amigo Alberto Vaqueiro, que junto con nuestro director hicieron posible esta conferencia. Y vamos a tener una el próximo martes, si no mal estoy informado. Entonces, si alguien todavía quisiera reafirmar sus conocimientos que fueron disertados hoy, bueno, podrá participar en la próxima. Pues le agradezco mucho, licenciado Altamirano, y estamos a la orden. Gracias a todos, estimados empresarios. Buenas tardes. Eric.